preciosa palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, en nuestro idioma, en el idioma que comprendemos. Y gracias por tu Espíritu Santo, que activamente está iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades profundas y preciosas de tu santa palabra. Ilumínanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Romanos capítulo 3. Y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 21. Romanos el capítulo 3. En el nombre del Señor, la palabra de Dios dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y ventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios bendiga su palabra. Déjeme leer el versículo 22 también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esta es la preciosa palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra. Amén, hermanos. Cuán agradecidos estamos de que el Dios que nos creó, no solamente nos creó y nos dejó a la deriva para que busquemos desesperadamente a nuestro Creador, sino ya nos dejó todo. Y gracias damos a Dios por eso. Leí en esta semana de un artículo acerca de un After School Satan Club. Les platicaba de esto a las maestras. El viernes tuvimos una capacitación y hay una escuela elemental en Moline, Illinois, donde
están haciendo un club de Satanás para niños de primer año, escuchen, de primer grado a quinto grado. Veíamos el viernes en la capacitación de maestros. Primer año son niños de 6 añitos. 6 añitos, invitándolos, y gracias a Dios al menos que en esta ocasión piden la autorización de los papás, porque ustedes saben que el enemigo quiere el alma de nuestros niños, y en unas cosas que también son totalmente perversas y en contra de la moralidad de la Biblia. Algunas escuelas simplemente ni siquiera les avisan a los papás, y hay grupos realmente, hermanos, en el gobierno, en la política, que quieren quitarle todo derecho a los padres. Eso es un hecho. Están peleando, están tratando de que los papás no tienen derecho alguno sobre sus hijos, sino que el gobierno, y lo dicen, algunos lo han declarado, los hijos le pertenecen al Estado, al gobierno. Entonces aquí unos papás se quejaron en esta escuela primaria. Quiero enfatizar eso, hermanos, porque no es high school, es primaria, niños de 6 años en adelante, de primer a quinto grado. Se quejaron. Sin embargo, el distrito escolar del estado de Illinois, el distrito escolar que pertenece a esta escuela de Moline, Illinois, dijo que pues no pueden hacer tal cosa, como no permitirles, porque lo que quieren es tolerancia de todas los pensamientos o creencias religiosas. ¿Escucharon eso? Entonces realmente este club está patrocinado por The Satanic Temple, o el templo satánico de Estados Unidos, y no es nada nuevo, hermanos. Empieza tal vez a ser nuevo. El argumento, y ni modos, esa es la ley, el argumento del distrito fue que ahí en esa escuela también está un Good News Club, After School Club. O sea, hay un club de niños también que se llama Good News, o Buenas Noticias. Es cristiano, es evangélico. Entonces, lo que sucedió fue que una mamá del distrito fue al Satanic Temple a decirles que en esta escuela había un Good News Club y que quería que por favor trajeran el club de Satanás a esta escuela. Entonces vean, esto les aseguro que dentro de poco vamos a estar viendo esto. Y se dan cuenta cómo los hijos, Dios les ha dado a los padres el privilegio de guiarlos a la verdad, a Cristo Jesús. Las escuelas están muy influenciadas por la mentira de Satanás. Al final del día es de Satanás. No Dios. Puedes vivir como tú quieras. Eso es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo. Por eso no podemos confiar. Tristemente, antes en las escuelas se enseñaba las materias que necesitábamos estudiar: matemáticas, ciencias, cierto, historia, y estas cosas que es los maestros. Ahora muchas escuelas ya son centros de adoctrinar filosofías en contra de la Biblia. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, papá y mamá, realmente tenemos una gran responsabilidad. Y tal vez tú dices, bueno, mi hijo ya está grande, ya se casó, pues tus nietos. Porque veíamos el viernes, hermano, con los maestros. Si nuestros hijos dejan de ir a una iglesia, dejan de guiar a sus hijos a reunirse, a pertenecer a una familia cristiana, es más probable de que nuestros hijos tengan sus hijos que para nada les van a animar a ir a una iglesia, a pertenecer a un grupo familiar, a una family church, a una iglesia de familia. Y pueden imaginarse tus nietos teniendo hijos
y para nada realmente van a animarlos a la vida cristiana, porque el mundo es sumamente atractivo y Satanás, por medio del sistema, está haciendo un muy buen trabajo. El diablo, tenemos que reconocerlo, está haciendo un muy buen trabajo porque está tratando de ganarse el alma de los seres humanos desde recién naciditos. Literalmente, esto no es exageración, pero desde recién nacidos, Satanás está bombardeando a nuestros niños con la mentira. Pero gracias al Señor por este precioso libro. Esta es la palabra del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. De Génesis a Apocalipsis, hermanos, es la autoridad. El gobierno no es la autoridad, mis sentimientos no son la autoridad. Mi pensamiento, mi razonamiento, por muy excelente que sea, no es la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Y damos gracias, Señor, te damos gracias porque nos dejaste este libro. Bien, hermanos, hemos estado meditando en el libro de Romanos, o la carta del apóstol Pablo a los romanos, y vimos en el primer capítulo, recuerdan, que Dios habla de la condenación. Si tienes una Biblia de papel, es bien fácil, nada más darle vuelta a la hoja. Si es electrónico, entonces tienes que scroll, right? Up or down, I don't know. Y vimos algo que el capítulo 1, vean el versículo 24. Algo que vemos es que Dios responde a la dureza del corazón del ser humano, dejándolos recibir las consecuencias de su extravío, de su dureza de corazón. Romanos 1:24, vean, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y todas esas cosas que que tristemente vemos el día de hoy también. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si ya hemos pasado ya por ahí, habla de homosexualismo, lesbianismo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, una vez más, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Mentes reprobadas de seres humanos brillantes en su memorización, intelectuales brillantes, les digo, tienen una mente brillante que Dios mismo les ha dado, pero desafortunadamente rechazan la verdad de Dios y, como dice la Escritura, profesando ser sabios se hicieron necios. Y la Biblia le llama al ser humano, no importa el título que tenga. Acuérdense, que tenga maestría, que tenga PhD, que tenga obispo, arzobispo, papa, lo que sea, no importa si rechazan la palabra del Señor. La Biblia dice mentes reprobadas. Y gracias al Señor una vez más por su preciosa verdad. Romanos capítulo 1, vean el versículo 17, que es clave, porque el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cita el pasaje de Habacuc, Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Entonces este pasaje es clave porque el autor, que es el apóstol Pablo, está hablando acerca de un tema, de una cosa muy importante, que es la justicia de Dios, que se encuentra solamente en el Evangelio de Cristo Jesús. Y recordemos de que Dios no acepta ninguna otra justicia por las obras de la ley o por el comportamiento o por las buenas obras. La única justicia que Dios acepta tiene que ser perfecta justicia. Si no es perfecta, Dios rechaza toda esa justicia. La única justicia que Dios acepta es su propia justicia. Y esa es la justicia que nos ha sido dada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una justicia perfecta.
hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y bendito sea el nombre del Señor. Entonces en el capítulo 2, Dios, por medio del apóstol Pablo, condena a los gentiles y a los judíos. O sea, aquellos que no tienen ley, sin la ley van a ser condenados. Aquellos que tienen ley, los judíos, por la ley misma van a ser condenados. En el capítulo 2, condena judíos, gentiles. Entonces, ahora en el versículo 1 del capítulo 3, la pregunta que el apóstol Pablo se adelanta a contestar, asumiendo de que va a haber gente, acuérdense, esto es inspirado por Dios, entonces gente podría caer en esas preguntas o en esa sutil mentira del enemigo. Entonces, si Dios ha condenado también a los judíos, vean, con todo y ser circuncidados, recuerden la señal del pacto, la circuncisión, yo digo, vale un cacahuate, es lo que está diciendo Dios aquí, no te vale de nada si no obedeces la ley. Y algo que vamos a ver es que no es, Dios conoce mi corazón y uno hace lo que puede. No, para Dios no es hacer lo que tú puedas, pero yo soy sincero y no, la sinceridad no basta delante de Dios, tienes que ser perfecto. Tienes que cumplir la ley de Dios perfectamente, desde que naces hasta que te mueres. Si no cumples la ley de Dios desde que naces hasta que te mueres sin violar un punto de la ley, no puedes ser salvo. Esa es la condición de Dios para el ser humano que quiera ser justificado por medio de las obras de la ley, los judíos, o por medio de una buena moralidad. Tiene que ser perfecto. En otras palabras, sean perfectos así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y la gente se queda, Señor, eso es imposible. Ya entendiste, mijo. Por fin entendiste, eso es imposible para los hombres. Para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y Dios es tan precioso que diseñó el precioso mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Cristo es el único ser, recuerdan, que desde que nació hasta que murió o entregó su vida, cumplió la ley de Dios a la perfección, de principio a fin, todo. Y por poner nuestra fe y confianza en la persona y la obra de Cristo Jesús, se nos atribuye su justicia. Entonces, a los ojos de Dios, hermanos y hermanas, cuando tú te has arrepentido y rendido tu vida a Cristo Jesús, Dios te ve como que tú cumpliste su ley desde que naciste hasta que moriste de una manera perfecta. No puede haber ningún pecado en ti. Y eso es lo que la otra cara de la moneda que hizo el Señor, nos limpió de todo pecado. Un solo pecado sin perdonar, la paga del pecado es muerte. Entonces no habría esperanza si nos quedara un pecado sin perdonar. Dios dijo, les voy a perdonar todos sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces los judíos, volviendo al versículo 1, sentían que ellos estaban bien en su posición delante de Dios por el simple hecho de pertenecer al pueblo de Jehová, al pueblo de Dios, por medio del rito de la circuncisión. Entonces pensaban y miraban a los gentiles, a los paganos, a nosotros, con menosprecio, hermanos, porque los gentiles, ellos no conocen a Dios. Nosotros sí conocemos la ley de Dios. No solamente, acuérdense, los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos que se han encontrado en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Los gentiles no trataban de obedecer ninguna ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenían ninguna ley de Dios, eran los judíos. Pero Dios en el capítulo 2 los condena de igual manera. Gentiles y judíos están condenados, de manera que la pregunta entonces surgía es, ¿entonces de qué sirve ser judío? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirve ser circuncidado? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? En el versículo 2, mucho, en varias maneras, pero enfatiza uno. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Dios en su gracia, hermanos y hermanas, en su pura gracia, escogió a un grupo étnico, los judíos, para entregar sus oráculos divinos, sus enseñanzas divinas al pueblo judío, y recuerden que es representación para toda la raza humana. En la ley de Dios, esto sí es una ventaja entre los judíos, hermanos, y las demás naciones del mundo. Dios no escogió a los latinos para entregarles sus mandamientos. Dios no escogió a otro grupo de personas, escogió al pueblo judío. Entonces imagínense que hubiera escogido a los latinos, ¿ok? Imagínense que dijera, oh sí, Dios nos escogió a nosotros los latinos para darnos los mandamientos, escrito por su propio dedo. Imagínense, ¿podrías decir eso tú sin orgullo? Sin sentirte, mira, Dios escogió a los latinos para darnos su palabra, sus oráculos divinos. Entonces los judíos en ese sentido tienen ese privilegio, podemos decir, esa gracia. Recuerdan, nosotros los gentiles entonces reconocemos esa verdad y de alguna manera, ¿quién como los judíos decimos? ¿Cierto? Sentimos esa admiración, pero lo hacemos recordando que todo ha sido por pura gracia. Recuerden, Dios al primero que llamó, hizo la promesa, es a Abraham, ¿cierto? Abraham era pagano, hermanos. Abraham no creía necesariamente en Jehová, así como después llegó a creer. Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, era un pueblo pagano, idólatra, y de ahí el Señor llamó a Abraham. Entonces, fue por pura gracia, no es que Dios vio en los judíos algo, qué bien se portan mis hijos judíos, qué obedientes a mi ley son los judíos, por eso es que, no, ¿cierto? Nada más vemos la historia de Israel y nos daremos cuenta qué rebelde fue el pueblo de Israel. Qué rebeldes los judíos, hermanos, desconfiado de Dios y por consiguiente desobediente de Dios, el pueblo. Versículo 3, dice la pregunta que hace el apóstol Pablo, pero ¿qué si algunos de ellos, es decir, los judíos, han sido incrédulos? ¿Afectará esto a la fidelidad de Dios? Bueno, vean lo que esta pregunta, creo, hermanos, reflejaría ignorancia del carácter del Dios de la Biblia. Esa pregunta, porque una vez más, el Antiguo Testamento, al mismo tiempo que narra la rebeldía, la dureza del corazón, la idolatría, la desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué cosa también vemos, hermanos? La paciencia y la fidelidad del Señor para con su pueblo. Cierto, vemos una gran misericordia al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? La pregunta es, pues no va a eliminar nada. Dios no ha cambiado en su fidelidad. Dios es lento, como dice el Antiguo Testamento, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 4, entonces dice, de ninguna manera Dios sea veraz. El hombre es mentiroso, pero no Dios. Todas las promesas en el Señor son amén. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. No ha habido una sola promesa que haya hecho nuestro Dios y que no haya cumplido, hermanos. Todas las promesas del Señor las cumple. Y así como cumplió de las profecías del Antiguo Testamento, promesas, va a venir un libertador, voy a levantar de la simiente de David a un líder, lo cumplió perfectamente y es nuestro Señor Jesucristo. Pero las mismas declaraciones proféticas realmente acerca del futuro, eso va a suceder porque va a suceder. El fin del mundo no es una fantasía, no es una imaginación, es un hecho real. La venida de Cristo Jesús es real.
Estamos esperando, pero no hay wish. Espero que así sea. No, estamos esperando viene, se acerca ese evento, hermanos. Nada más estamos esperando para cuando suceda. Entonces, si un grupo o un pueblo o un grupo de personas han sido incrédulos en el pasado, no por eso Dios invalidará lo que prometió. No, eso no va a cambiar la promesa del Señor. Esto en realidad sería injusto para los que sí creen, ¿cierto? Algunos tal vez no creen, pero ¿y qué de los que creen? Entonces Dios no va a castigar al inocente con el impío. Versículo 5. Y si nuestra injusticia vean, otra pregunta, otra manera de razonar que equivocada, porque miren, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos ser? Entonces, ¿será Dios injusto que nos da castigo? Entonces, alguien podría razonar así equivocadamente. Decir, entonces no sería justo si Dios nos castiga, porque es por medio de nuestra injusticia que su justicia resalta. El resaltar la justicia de Dios no puede ser algo malo, ¿cierto? Que Dios resalte su justicia, ¿qué de malo tiene eso? Al contrario, es algo que podríamos decir bueno, y si su justicia resalta debido a nuestra injusticia, entonces ¿por qué nos va a castigar? Ese es el argumento que está sucediendo aquí. Es como cuando tenemos dos varillas. Recuerdan, tenemos una varilla que es perfecta, recta, y una varilla torcida, y las ponemos así. La recta hace resaltar la torcida, pero la torcida hace resaltar lo recto, ¿cierto? Entonces el argumento sería, bueno, Dios es la varilla recta y nosotros somos los torcidos. Si nos ponemos al lado de lo recto, pues resalta lo recto por medio de nosotros los torcidos. Entonces, si un judío pudiera usar ese argumento, imagínense un gentil. Pues un gentil está sumamente torcido, pues mucho más resaltaría entonces la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Mucho más, ya que los gentiles pues ni siquiera tratan de portarse bien o de obedecer la ley del Señor. Versículo 6, en ninguna manera, dice, by no means, no way, no, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Entonces lo que vemos aquí es que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces Dios tiene todo el derecho de juzgarnos, precisamente porque Él es justo. Si hace resaltar la justicia de Dios nuestra injusticia, entonces Él es justo, y Él es el que puede juzgar al injusto, y eso es exactamente el argumento de la Escritura. Nuestra injusticia muestra la justicia de Dios y su derecho de infligir castigo en el injusto. Versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué entonces soy juzgado como pecador? Una vez más, tal vez el mismo argumento, pero puesto de otra manera. Entonces el apóstol Pablo argumenta este razonamiento que delante de Dios no procede, porque si así fuera, entonces Pablo no sería juzgado como pecador. Pablo aquí usa la mentira. En el versículo anterior habla de injusticia, aquí la mentira. En el versículo anterior habla de la justicia de Dios, aquí habla de la verdad de Dios. Entonces la verdad es que tanto Pablo como el ser humano, judío o gentil, son juzgados como pecadores desde la perspectiva de Dios. Interesante, vean el versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir? O sea, si este razonamiento que está haciendo es verdad, entonces, pues, ¿por qué no decir? Y algo que la Reina Valera lo pone de esta manera, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esto no era verdad, no era verdad, eso Pablo nunca lo dijo. Pero gente que calumniaba al apóstol Pablo y a los que creían el mensaje del apóstol Pablo, eran calumnias de la gente contra
lo que decía en verdad el apóstol Pablo bajo la inspiración de Dios. Recordemos, el apóstol Pablo habló bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y esta gente que lo está calumniando está oponiéndose realmente a la enseñanza correcta de las Sagradas Escrituras. Esto no ha cambiado nada. Calumniaron al apóstol Pablo, calumniaron a Jesucristo, calumniaron a los primeros cristianos. Hermanos y hermanas, realmente los cristianos o el cristianismo ha sido calumniado, sigue siendo calumniado y seguirá siendo calumniado. Así es la realidad. Lo que le dijeron al apóstol Pablo que él decía eran mentiras. Cuando la gente no comprende el evangelio de la gracia de Dios en su totalidad, vean, entonces llega a conclusiones completamente equivocadas y asume que eso es lo que nosotros enseñamos. Conclusiones equivocadas. Se resisten, no se acercan a la enseñanza de la palabra de Dios con una actitud de humildad. Porque si se acercara cualquier ser humano a la Escritura con una actitud de humildad, Dios le da de su gracia, ¿cierto? Dios da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio. Y lo hicieron con el apóstol Pablo y creo tal vez con algunos de ustedes lo han hecho. Levanten la mano. No levanten la mano. Conmigo lo han hecho, hermanos. Créame, lo han hecho. El pastor Roberto enseña, vean, que no importa cómo uno se porte. Lo han dicho de mí, es calumnia, eso es falso. Ahora, sacado de su contexto, pues sí, porque yo he dicho, pues no importa cómo te portes. Pero hablando de la salvación, ¿cierto? Hablando de la salvación, no es por obras, es por gracia por medio de la fe. No importa cómo te portes, si te portas mal, te portas bien, te portes lo mejor que puedas, no hay salvación para ti, es por medio de la fe. Entonces vean, al mismo apóstol Pablo, junto con los que recibían su enseñanza, los calumniaban diciendo estas cosas. Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, judíos mejores que los gentiles? De ninguna manera. ¿Y qué dice el apóstol? Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Y cita el Antiguo Testamento. Miren lo que está escrito. No hay justo, not even one. Ni uno. Ahora, ¿hay gente moralista? Claro que sí. ¿Hay gente sincera que quiere portarse bien? Claro que sí, hermanos. ¿Cierto? Gente educada. Vean al borrachito que va a un grupo de alcohólicos anónimos y deja de tomar. ¡Wow! Dejó de tomar. Pero lo hizo en sus propias fuerzas, en la carne, nada más. ¡Qué bueno que dejaste de tomar! Pero estás muerto en delitos y pecados. Antes era una persona muerta espiritualmente que se emborrachaba. Ahora es una persona muerta espiritualmente que no se emborracha. ¿Cierto? Moralidad, persona muerta espiritualmente que dice groserías, pero se educó y ahora es una persona muerta espiritualmente que no dice groserías. Persona muerta espiritualmente que antes andaba con mujeres teniendo relación sexual, ¿cierto? Un hombre. Y ahora es una persona muerta espiritualmente que ya no anda con mujeres. Eso es solamente moralidad. Y Dios no va a aceptar eso. Porque el problema real no es solamente el problema de la raza humana que es pecador y que necesita perdón. El